Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Bienvenidos a este programa semanal con las noticias más relevantes sobre la vida del Papa, su trabajo apostólico y también la vida acá en la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, que cada semana ofrece Guadalupe Radio en colaboración con la agencia de noticias Zenit. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica y les doy la más cordial bienvenida a este noticiero. Vamos a las informaciones. Lo más importante de la semana. Para este momento y a lo largo de esta semana, de esta primera semana de septiembre, será noticia un hecho que estará en curso. Y se trata del viaje apostólico más largo que realiza el Papa Francisco. Más largo en dos sentidos: cronológico, porque tiene una duración de casi 2 semanas, y también el más largo por distancia, porque el Papa se ha dirigido nada más ni nada menos que a Singapur, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor, es decir, al sudeste asiático y a una parte de Oceanía. Es, como hemos dicho, el viaje más largo que realiza el Papa, y también considerando su salud y también la edad que tiene, 87 años, uno de los viajes más exigentes. Esto, aunque es una noticia que está en curso, ustedes lo estarán viendo seguramente, aunque sea con pocos minutos o segundos, en los noticieros generalistas, y es importante, es interesante saber este contexto de este viaje que el Papa realiza en estos primeros días del mes de septiembre, y que no es el único que el Papa realizará durante este mes, ya que a finales del mes de septiembre tiene otro viaje, este Papa de 87 años, a otros 2 países, aunque estos europeos, Luxemburgo y Bélgica. Y sobre esto también, como es costumbre, Guadalupe Radio y la agencia de noticias Zenit les estaremos informando. Por otra parte, el Papa esta semana pasada, 26 de agosto a 1 de septiembre, tuvo una agenda que, aunque todavía fue poco en cantidad de audiencias dadas, fueron significativas por las personas acogidas. Una de esas personas acogidas o grupo de personas han sido los familiares de víctimas de la explosión en el puerto de Beirut hace 4 años. El Papa no solamente ha visibilizado a estos familiares de las víctimas, muchas de las cuales hoy están muertas, sino que también se ha unido a su voz de petición de justicia, porque 4 años después de esa explosión que se pudo haber evitado en el puerto de Beirut, no hay nadie en las cárceles. Por otra parte, el Papa Francisco tuvo una de las audiencias más entrañables de la semana, al recibir en audiencia privada a un pastor italiano, pastor porque efectivamente se dedicaba al cuidado de un rebaño, que ha pasado nada más ni nada menos que 33 años de su vida en la cárcel por un crimen que no cometió. La única supuesta persona que había visto lo que había hecho nunca pudo comprobar que efectivamente ese pastor estaba ahí, sino que más bien había pasado, y fue el chivo expiatorio al que se le pudo atribuir un crimen que no había cometido. Se le ha dejado en libertad, y uno de los primeros que le ha recibido ha sido el Papa Francisco, quien también ha tenido una copia del libro testimonio de estos 33 años de vida. Imagínense, toda una vida, toda la juventud de esta persona en la cárcel, y que ahora está en las calles junto con sus familias. Por otra parte, el Papa Francisco nos ha dado una sorpresa a finales del pasado mes de agosto. Como ustedes sabrán, hay un día que es el día de Santa Mónica, madre de San Agustín, y al día siguiente inmediatamente es el día de San Agustín. Acá en Roma se encuentra la Basílica de San Agustín, donde no están los restos de San Agustín, pero sí están los restos de Santa Mónica, madre de San Agustín. Y el Papa Francisco, por sorpresa, un día en la tarde se ha trasladado hasta la Basílica de San Agustín para visitar los restos, la tumba de Santa Mónica. Esto ha sorprendido a muchos y se han especulado muchas cosas, desde quizá el Papa, que tiene una añoranza a esta edad, 87 años, de su propia madre, hasta todas las peticiones que recibe de tantas mamás que él conoce, con las que entra en contacto, por ejemplo, en las audiencias pontificias, y que tantas veces tienen que ver las peticiones que le hacen de oración con lo que sufren precisamente en virtud de lo que significa ser madres o ser esposas. No olvidemos que Santa Mónica no solamente fue la madre cuyas oraciones lograron obtener de Dios la conversión de San Agustín, sino también el esposo que tuvo que acompañar a lo largo del tiempo esta mujer santa, como lo fue Santa Mónica.
Por otra parte, el Papa Francisco también recibió a un grupo de obispos católicos del mundo árabe. El Papa Francisco, al hablarles, les ha agradecido lo que hacen, acompañando al rebaño que tienen en las diferentes ciudades, países, diócesis en definitiva en las que están, pero también invitándoles a hacer signos de paz en los lugares donde se encuentran. No olvidemos, por ejemplo, que el patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, es obispo de una diócesis que está nada menos que en territorio que abarca este lugar, Gaza, donde hay un conflicto que ya va para un año. Precisamente el próximo 7 de octubre cumpliremos un año, es decir, en prácticamente un mes y medio estaremos cumpliendo un año del conflicto bélico en Gaza, en Israel. Por otra parte, esta semana en Cenit hemos contado la historia de un sobrino nieto del Papa Francisco, argentino, que también vive en Italia. ¿A qué se dedica este sobrino nieto del Papa acá en Italia? Pues se dedica nada más ni nada menos que algo que comparte gusto con su tío, el Papa Francisco. Y me refiero al fútbol. Este joven se dedica al fútbol profesional en la liga italiana de una división que no es la primera, pero que así comienzan muchos jóvenes en el ámbito del fútbol. Comparte con su tío el gusto por el fútbol y ha contado que desde luego es una responsabilidad tener el apellido Bergoglio también él y ser interrogado tantas veces por si es familiar del Papa, lo cual no le da pena confirmar. Y este chico espera ver junto con una hermana próximamente al Papa Francisco, aunque desde luego tendrá que esperar a que su tío abuelo el Papa, regrese de este viaje apostólico por Singapur, Indonesia, Papúa y Timor Oriental. Por otra parte, como cada mes el Papa Francisco nos pide orar por algunas intenciones a todos los católicos del mundo. ¿Cuál es la intención por la que el Papa Francisco nos ha pedido rezar para este mes de septiembre? Por el cuidado de la tierra común, de la casa común, como es el planeta Tierra. Podemos decir que estamos pidiendo al Creador por su creación, no por las criaturas, nosotros criaturas racionales, sino por las criaturas que nos rodean y que nos facilitan tanto la vida, y lo cual también nos implica en la oración, porque nunca nada más es solamente pedir, sino también actuar ayudándole a Dios en el trabajo sobre lo que le estamos pidiendo. Así es de que ya saben, esta semana la intención este mes es el cuidado de la casa común. Y finalmente, relacionado con las noticias vinculadas al Papa, este miércoles pasado, último miércoles de agosto, el Papa Francisco interrumpió la audiencia general con el tema que venía desarrollando, un ciclo de catequesis sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, para hablarnos nada más ni nada menos que de la inmigración. En ese contexto de una catequesis sobre este tema de la inmigración, el Papa ha dicho una palabra que tal vez por parte del Papa merecía más claridad y una mejor comprensión por parte de todos nosotros, porque el Papa ha dicho o ha asociado el tema de la inmigración y el rechazo a que es un pecado. Desde luego que esto debería tener algunas precisiones para saber en qué circunstancias lo es o no lo es, pero esto ha suscitado muchos titulares en la prensa según la sensibilidad que tenga a favor o en contra de la inmigración, y en definitiva contra el Papa, que se ha convertido en tendencia en las redes sociales al asociar estos dos conceptos, pecado e inmigración. No pecado para el que migra, sino pecado para el que rechaza al que migra. Y dicho esto, son las noticias sobre la vida del Papa, pero menciono rápidamente tres noticias relevantes. Por una parte, la semana pasada en España han abierto, después de 110 años, la tumba de Santa Teresa de Jesús para constatar el estado de sus restos mortales, y se ha encontrado que la santa sigue en perfecto estado de incorrupción, un don asociado a algunos santos que el Dios nuestro Señor regala a algunos santos. Y por otra parte, en Burkina Faso, aunque se dice poco, lamentablemente, porque a veces se le da muy poca visibilidad a los cristianos perseguidos, los musulmanes han matado a 150 cristianos en Burkina Faso, un país africano lamentable, porque además apenas si tienen cobertura. En Cenit tratamos de dársela frecuentemente. Y finalmente terminamos con una noticia triste, y la noticia triste es que sigue la persecución contra los cristianos en Nicaragua. Esta semana pasada, en concreto, el presidente Ortega, el dictador Ortega, cuya esposa además es la vicepresidenta, lo cual además muestra esta asociación familiar, aprovechamiento del país, de los recursos, del poder, la perpetuación allí, ha llamado gobierno fascista al Vaticano
toda vez que él es de los pocos países que no tiene miedo en denunciar lo que sucede en Venezuela, especialmente contra los cristianos. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos por aquí a través de Guadalupe Radio, la radio que también se ve, y de la agencia de noticias Zenit. Un saludo muy cordial desde Roma y hasta la próxima semana. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica.